Bien, alumnos, vamos a continuar la clase de ayer. Habíamos visto el día de ayer el tema de cómo se desarrolla el flujo de potencia en corriente continua. El, el flujo de potencia en corriente continua permite, entre otros, desarrollar el flujo de potencia activa en un sistema de potencia. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo sencillo. Bien, este es un ejemplo sencillo cuyo flujo de potencia vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ampliar el... Este es un pequeño sistema eléctrico de potencia que está conformado por 3 nodos de generación y un nodo de carga. Como ustedes ven, es relativamente simple, ¿no? Pero nos va a servir para eh, ver cómo funciona el cálculo del flujo de potencia en corriente continua. Como dije ayer, en realidad es un flujo de potencia en corriente alterna, pero simplificado. Es tan simple, tan sencillo, que no necesita un proceso iterativo. Es suficiente desarrollar la inversión de una matriz, ¿no? La matriz de, voy a retroceder. El- Habíamos visto nosotros de que el método de Newton-Raphson polar, haciendo varias simplificaciones, termina en esta ecuación, ¿no? Matricial. Al haber eliminado o al haber asumido que todas las tensiones son uno por unidad y simplificado los valores de los jacobianos, aquí tenemos los jacobianos, ¿no? Simplificamos los jacobianos, asumiendo que todas las tensiones son iguales a uno por unidad y todas las admitancias se simplifican, ¿no? Ignorando la resistencia de las líneas. Entonces, en esas condiciones, el jacobiano 1 más o menos se transforma en las susceptancias de cada línea de transmisión o de cada transformador. El jacobiano 2 se vuelve casi cero. El jacobiano 3, aquí debe ser jacobiano 3, también se vuelve casi cero. Y el jacobiano 4 deja de tener interés cuando las tensiones se asumen muy próximas a una por unidad, se asumen en realidad una por unidad todas. Entonces, esta ecuación, cuando esta parte de este vector se vuelve cero, prácticamente el jacobiano 4, cuyos valores son muy próximos a la sustancia, ya deja de tener significado, ¿no? ¿Por qué? Porque al multiplicarse por Q, o sea, al multiplicarse por Q y hacerse igual a cero, prácticamente deja de tener significado. Entonces, esta ecuación, que es la que se resuelve para hacer un flujo de Newton-Raphson polar en corriente alterna, se simplifica y se vuelve esta ecuación, ¿no? Aquí el vector de potencias son las potencias netas, inyectadas o retiradas. Los otros términos que acompañan también se vuelven cero. La matriz de el jacobiano J1 se vuelve la matriz de susceptancias. Y el vector incógnita solamente es significativo en cuanto a los ángulos, porque todas las tensiones son uno por unidad, son conocidas. Entonces, la simplificación del problema de flujo de potencia permite hacer un cálculo muy aproximado, pero reducido solamente a flujo de potencia activa nada más, ¿no? La reactiva, siempre en un sistema de potencia, la potencia reactiva es pequeña en magnitud. Por lo tanto, al ignorarse, no se comete un error apreciable en el cálculo del componente principal, ¿no? Que es la potencia activa. Luego, esta, esta ecuación matricial, en el cual las incógnitas son los deltas, o sea, los ángulos de los generadores, se resuelve simplemente hallando la inversa de la matriz B, ¿no? Aquí tenemos la matriz de susceptancias, como matriz B.
Aquí abajo la ecuación simplificada, el vector de potencias es igual a la matriz de susceptancias por el vector de ángulos. Por lo tanto, yo quiero conocer los ángulos, porque estos son datos. Esta matriz, este vector P, P1, P2, P3, son las potencias que están inyectando los generadores o que están sacando las cargas, ¿no? Según el tipo de nodo. Entonces, si nosotros hallamos la inversa de la matriz B, como así aquí, ¿no? Hallamos la inversa, obtendremos el vector de ángulos. Entonces, todas las tensiones serán conocidas. Todas tendrán magnitud 1 por unidad y el ángulo correspondiente, resultado de esta ecuación. Entonces, esta ecuación lineal no requiere proceso iterativo. Es simplemente encontrar la inversa de la matriz de susceptancias, o sea, B a la menos 1, y como estos son datos, se obtienen los ángulos. Por lo tanto, las tensiones todas son conocidas, porque todas tienen magnitud 1 por unidad y ángulo calculado mediante esta ecuación. Bueno, aquí está la ecuación, ¿no? O sea, a la inversa de la matriz de susceptancias se le denomina matriz X. Bien, entonces, simplificada la ecuación, se puede proceder al desarrollo. Entonces, una vez que se conocen los ángulos de todos los nodos, se puede calcular todo el flujo de potencia entre dos nodos, ¿no? Esta ecuación es sencilla. Si tengo un nodo en forma general, ¿no? Un nodo J y un nodo K, conozco la tensión del nodo J en módulo y en ángulo, y también en el nodo K lo conozco en módulo y en ángulo, puedo calcular la corriente, ¿no? La corriente que va es simplemente la diferencia de tensiones multiplicado por la admitancia. La potencia también va a ser la tensión, o sea, la potencia que fluye del nodo J al nodo K va a ser la tensión del nodo J por la corriente que acabo de calcular, conjugada, ¿no? Entonces, se desarrolla mediante esta ecuación y resulta ser, fíjense, la potencia activa es B cuadrado, ¿no? BJ cuadrado por la admitancia conjugada y menos este valor, ¿no? Menos el producto de las dos tensiones por la admitancia conjugada. Pero vean ustedes, esto es 1, ¿no? Y esto también es 1, 1. Por lo tanto, solamente acá se tienen los ángulos, ¿no? De los delta J menos delta K, porque esto es positivo y esto es negativo. Esto va a ser la diferencia de ángulos por la admitancia conjugada, ¿no? Y aquí va a ser 1 al cuadrado por la admitancia conjugada y acá la diferencia de ángulos. Entonces, bueno, aquí vemos si tenemos el módulo y ángulo de la tensión del nodo J, y también el módulo y ángulo de la tensión del nodo K. Entonces, ambos van a ser, y la admitancia es la inversa, ¿no? De la reactancia. Entonces, la potencia va a ser, fíjense, B cuadrado entre Jx menos B por, por BJ por BK entre XJK, y acá la diferencia de ángulo, ¿no? Pero le restamos 90 grados. Y desarrollando esta ecuación, vamos a llegar a la conclusión, esta que siempre se supo, ¿no? La potencia que fluye entre dos nodos va a ser el producto de las tensiones por el seno del ángulo, o la diferencia de ángulos, entre la reactancia. O sea, esta ecuación es una ecuación clásica que se utiliza para determinar cómo es el flujo de potencia entre dos nodos, cuyas tensiones se conoce, y cuya reactancia también, y el ángulo, o la diferencia de ángulos entre ambos nodos. Simplemente el producto de las tensiones, en este caso sería 1 por 1 entre la reactancia por el seno de la diferencia de ángulos.
Similarmente, si queremos encontrar la potencia reactiva, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Pero vean ustedes, el flujo de potencia es mucho más sencillo, ¿no? Y al hacer el cálculo de la potencia reactiva, siendo las tensiones iguales a 1 por unidad, esto se aproxima a cero, ¿no? Porque el coseno de la diferencia de ángulos es muy próximo a 1, ¿no? Acá es 1, 1 y acá es la inversa de la reactancia, por lo tanto, estos están muy próximos a cero. O sea, acá tenemos menos el término b cuadrado entre x y acá más, estos b por b también son similares, son 1 por unidad. Y este coseno de este pequeño ángulo que frecuentemente es menor de 5 grados, y el coseno de 5 grados va a ser casi 1, ¿no? Por tanto, esto va a ser muy próximo a cero. Entonces, se confirma de que en el flujo de potencia continua o en corriente continua, las potencias reactivas que se obtienen numéricamente son muy próximos a cero. Y lo que fluyen son las potencias activas dadas por esta ecuación. Bien, aquí se obtiene la simplificación, ¿no? La potencia activa dada por la ecuación y sabiendo que las diferencias de ángulos pues, son muy pequeñas, ¿no? Siempre son, los más grandes son tal vez 10 grados, ¿no? Y eso es exagerando. Entonces, la aproximación es muy buena, porque si nosotros asumimos el mayor ángulo que es frecuente, 10 grados, vean, si hacemos un cálculo más preciso, con esta ecuación, la potencia sería la diferencia de ángulos, que es, suponiendo que esto es 10 grados, sería, bueno, 10 grados es más o menos 0.1745 radianes. Y el seno de 10 grados es 0.1736 radianes. O sea, la diferencia, el error que se comete al hacer esa aproximación es pequeño, ¿no? Es 0.5%. O sea, no se comete un error apreciable al hacer el cálculo aproximado del flujo de potencia en toda la red. Bueno, aquí se expresa lo mismo, pero está en otra nomenclatura. Y ahora vamos a hacer el caso de la solución de este ejemplo. Tenemos un pequeño sistema eléctrico conformado por 4 barras. El nodo 1 contiene una hidroeléctrica que está generando 250 megavatios. El nodo 2, una turbovapor con 200 megavatios. Y el nodo 3, otra hidráulica con 100 megavatios. Y en el nodo 4 está una carga de 1000 megavatios, ¿no? Bueno, acá, y una turbogás que genera 400 megavatios. Y un grupo diésel con 50 megavatios. Si nosotros aquí hacemos la suma, 250 más 200, 450, más 100, son 550, más este 50 son 600, y más este otro 400 son 1000. La generación total es 1000 y la carga es 1000. Vean, el flujo de potencia en corriente continua, como ustedes pueden ver, al despreciar las resistencias, ¿no? Las resistencias se, se ignoran, por lo tanto no va a haber pérdidas en las líneas ni en los transformadores. Bueno, aquí no hay ningún transformador. Lo cual significa de que la generación, la suma de generación puede ser igual que la carga. Por lo tanto, este flujo no requiere que haya nodo swing, no de holgura, porque se puede establecer la igualdad que la suma de las potencias de generación es igual a la suma de las potencias de las cargas, porque no hay pérdidas. O sea, el flujo de potencia y corriente continua ignora las pérdidas, ¿no? Pero, curiosamente, ¿no? Se utiliza para calcular las pérdidas. O sea, para hacer un cálculo aproximado, ignora las pérdidas, ¿no? Con tal de calcular las corrientes en las líneas. Y una vez que calcula las corrientes, ahora sí recién puede calcular las pérdidas. Claro, las corrientes son aproximadas, muy buenas aproximaciones, por lo tanto las pérdidas también son muy buenas aproximaciones. Bueno, es una metodología que es muy frecuente en la ingeniería, ¿no? Se hace en todas las ramas, ¿no? En la ingeniería química, bueno, en la ingeniería eléctrica obviamente, y en muchos campos de la ingeniería
se hace esta aproximación, ¿no? Para calcular magnitudes que son difíciles de calcular. Entonces, aquí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántas son las pérdidas que va a sufrir este sistema? Entonces, aquí tenemos una contradicción, ¿no? Bueno, aquí el flujo de potencia no ignora las resistencias, por lo tanto, se ignora las pérdidas. Pero, ¿cómo se calculan las pérdidas? Las pérdidas se calculan después de hallar el flujo de potencia. ¿Cómo? Simplemente se calcula la potencia que fluye del nodo 1 al nodo 4. Luego, la potencia que fluye del nodo 1 al nodo 2. Luego, de 2 a 3, de 2 a 4. Es decir, se calculan las potencias que están fluyendo por todas las líneas, ¿no? Sin pérdidas. Luego, con las potencias se calculan las corrientes. Una vez que se conocen las corrientes que fluyen por cada línea, ahora sí se puede calcular cómo. Multiplicamos el cuadrado de la corriente por la resistencia. Ahora sí ya tomamos en cuenta la resistencia y hacer ese cálculo, ¿no? Y cuadrado por R, determinamos cuáles son las pérdidas. Entonces, para establecer un flujo de potencia, alguno de los generadores, digamos, encontramos que aquí las pérdidas son, vamos a suponer que son 80 megavatios de pérdidas, 8%, ¿no? O bueno, digamos 50 megavatios, 5%. Alguien tiene que generar esos 50 megavatios adicionales. Después digamos, se le asigna al nodo SIN, ¿no? En este caso, el nodo SIN puede ser la central 1. En fin, es decir, es la metodología de cálculo que se establece para calcular pérdidas. Entonces, aquí no sabemos cuánto fluye del nodo 1 al nodo 2. O sea, en la línea L2 no sabemos cuánto de corriente está fluyendo. O sea, estos 250 megavatios, ¿cómo se reparten? ¿Cuánto va por la línea 1,4 y cuánto va por la línea L1,2? Eso es lo que no se sabe y eso es justamente lo que se quiere calcular, ¿no? O sea, aquí podríamos decir, es una solución inventada, ¿no? Yo puedo decir, de los 250 megavatios, 220 está fluyendo del nodo 1 al nodo 4 y 30 del nodo 1 al nodo 2. Pero no sé si esto es cierto, ¿no? Lo que único que sé es que me cuadra que 250 es igual a 220 más 30. Entonces aquí, esta solución inventada, ¿no? 200 megavatios son inyectados por la turbovapor, recibe 30, ¿no? Porque esos 30 ingresan al nodo, más los 200 que inyecta la turbovapor, son 230, y estos se reparten. 180 va del nodo 2 al nodo 4 y 50 va del nodo 2 al nodo 3. Ya también suman 230 megavatios que salen y 230 megavatios que entran, ¿no? Al nodo 2. La ley de Kirchhoff dice siempre que se debe cumplir que la suma de las potencias es igual a cero, o bien las potencias que ingresan tienen que ser iguales a las potencias que salen. En este caso, el nodo 2 ingresa 200 de la turbovapor, 30 provenientes de la línea 1-2, 230, y salen 180 al nodo 4 y 50 al nodo 3. Similarmente en el nodo 3, ¿no? Ingresan 100 de la hidroeléctrica 3 más 50 de la línea 2-3, total 150, y lo que sale es 150 del nodo 3 hacia el nodo 4. Similarmente en el nodo 4, el balance de potencia, ¿no? Llega a 220 por la línea 1-4, 180 por la línea 2-3, aquí son 400, más 150 por la línea 3-4, son 550, más este 50 son 600, más este otro 400 son 1000. Están ingresando 1000 al nodo y la carga 4 está sacando 1000 del nodo. O sea, hay equilibrio de potencias. Estos números son inventados, ¿no? Estos 220 lo he inventado, 30 también lo he inventado. Ahora el tema es calcularlo mediante un flujo de potencia en corriente continua. ¿Cómo se hace? Antes voy a anular la imagen, porque tengo entendido que en algunas PCs la imagen se graba en un costado y le deja menos espacio a la figura.
Entonces aquí vamos a quitar la imagen. Bien, entonces, ¿cómo se hace el cálculo del flujo de potencia en corriente continua? O sea, hay que calcular estos valores que están en color naranja, metodológicamente, ¿no? De acuerdo al algoritmo del flujo de potencia en corriente continua. Primeramente, se desarrolla el diagrama de impedancias. Con los datos que se tienen, con la resistencia y la reactancia, ¿no? Y las longitudes que están aquí, calculan todas las resistencias, digo las reactancias. Estas son las reactancias y resistencias de cada línea de transmisión, en por unidad. La línea 1,2 es 0.01 más J01 por unidad. La línea 2,3 es igual, J o 0.01 más J0.1 por unidad. La 1,4 es 0.02 más J02. Acá también es 0.01 más J01. Y acá es igual que este otro, ¿no? Una vez que se tiene diagrama de impedancias que se desarrolla, la matriz de admitancia según esta norma, este algoritmo, ¿no? En este caso, la red de formación dice que la admitancia de la matriz, la diagonal, ¿no? Es la suma de las admitancias de todo, o sea, la suma de todas las admitancias que llegan a ese nodo. La admitancia YJJ mayúscula y la admitancia YJK es el negativo de la admitancia en negativa minúscula, ¿no? Como ustedes saben, estas admitancias minúsculas son estas, las que están las que se obtienen al convertir este diagrama de impedancias en un diagrama, en una matriz de admitancia, ignorando las resistencias. Entonces, aquí, el diagrama de admitancias, ignorando las resistencias, se convierte así, ¿no? B12 es menos J10, ¿ok? Es la inversa de J01. La inversa de este J01, ignorando la resistencia, es menos J10. Y esa es la substancia B12. La substancia B23 es igual de menos J10. Acá la 1,4 es menos J5. La 2,4 menos J10 y la 3,4 menos J5. O sea, se tiene todas las admitancias de esta pequeña red. Por lo tanto, puedo encontrar la matriz de admitancias mayúscula, ¿no? La matriz B será así, ¿no? Vamos a ver, J11, aquí es 15, ¿no? ¿Qué resulta ser? J1 o la admitancia Y11 es la suma de las admitancias que llegan al nodo 1. Al nodo 1 llega este menos 10 y este menos 5. Por lo tanto, la matriz 11 o la admitancia mayúscula 11 es 10 más 5. La 22 es 20 acá, digo 10 acá, 10 acá y 10 acá son menos 30. Y la 33 es 10 más 5, 15. Y la 44 es, fíjense acá llega 5, 10, 15, 20, ¿no? Entonces, haciendo esa, vean ustedes, 1 es 15, 2 es 30 y 3 es 15, ¿no? Y así 4 es 20, ¿no? Aquí lo hemos puesto con otro color. Y la matriz, por ejemplo, o la admitancia 1, 2 es menos 10, ¿no? ¿De dónde viene? Vamos a ver. 1, 2 es, acá es menos J10. Por lo tanto, de acuerdo a la regla, va a ser más J10. Al revés, ¿no? Se le cambia el signo. Bueno, al revés en realidad. Entonces, una vez que se determina la matriz de susceptancia, la matriz B, se elige el nodo swing, el nodo en el cual se va a poner el ángulo cero. En este caso lo elegimos el nodo 4. Por lo tanto, estos que están con rojo no ingresan a la ecuación.
¿Por qué? Porque ya tienen ángulo cero. Los ángulos son las variables que se están calculando. Entonces la matriz se vuelve, con el nodo de referencia, se vuelve al anular, simplemente se vuelve una matriz de 3 por 3. Y la ecuación sería así, ¿no? Potencia 1 es la potencia neta inyectada a nodo 1. Potencia 2 sería la potencia neta inyectada a nodo 2. Y potencia 3 sería la potencia neta inyectada a nodo 3. La matriz de susceptancias, acá estaría delta 1, el ángulo del nodo 1, delta 2, el ángulo del nodo 2, y delta 3, el ángulo del nodo 3. Dicho sea de paso también, ¿no? De que el ángulo del nodo 4 es 0 grados, es el nodo de referencia. Encontramos la inversa. La inversa es así: 1 sobre 300 por 28, 12, 8, 12, 18, 12, ¿no? 8, 12 y 28. Esta es la inversa, con un 300 al costado, es la inversa de esta matriz, ¿no? Esta es la matriz B, y su inversa es esta. Por lo tanto, al conocer las potencias inyectadas a los nodos 1, 2 y 3, ya puedo calcular los ángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos la igualdad, ¿no? Delta es igual a X por P. Bien, entonces, la solución de esta ecuación matricial nos va a dar los ángulos que son, digamos, necesarios conocer. Una vez que tengo los ángulos, ya puedo calcular las potencias. Pero aquí, ¿cuánto es la potencia 1? Vamos a ver. Bueno, aquí la potencia 1, vamos a retroceder, ¿no? Estoy retrocediendo. La potencia 1 es, en este caso, la potencia 1 es el valor neto que se inyecta al nodo 1. En este caso es 250. Es 250. La potencia que se inyecta al nodo 2 es, bueno, aquí no está, ¿no? Aquí. La potencia que se inyecta al nodo 2, la neta, es lo que inyecta la turbovapor, ¿no? Y la potencia neta inyectada al nodo 3 es los 100 megavatios que inyecta la hidroeléctrica 3. Y la potencia inyectada al nodo 4, ¿no? En este caso sería negativo, sería menos 1000. Menos 1000 más 450 sería menos 5.5 sería, ¿no? Pero como se ha ignorado el nodo, o se ha convertido en nodo sin, este nodo no ingresa a la matriz de cálculo, a la ecuación matricial. Entonces vamos a adelantar. Una vez que se calculan los ángulos, ¿no? Vamos a... Aquí parece que hay un bueno, aquí falta una diapositiva en el cual se determina cuánto valen los ángulos, ¿no? Vamos a ojalá que tenga por aquí. Bien, falta una diapositiva aquí en el cual se determinan los ángulos, pero vamos a ver si lo deducimos a partir de... Entonces, una vez que se tienen los ángulos de los nodos, la potencia del nodo J al nodo K va a ser el ángulo del nodo J menos el ángulo del nodo K multiplicado por la admitancia JK, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el J es el nodo de partida y K es el nodo de llegada. Entonces, potencia 1, 2 será delta 1 menos delta 2 por la admitancia Y1, 2, ¿no? Y como acá hemos calculado los ángulos, ¿ya? Los ángulos se calculan de esta ecuación, ¿no? Delta 1 será a 1 sobre 300 por 28
por P1 más 12 por P sub 2 más 8 por P sub 3, ¿no? Delta 2 será también 1 sobre 300 por 12 por P1 más 18 por P2 y más 12 por P sub 3. Delta 3 será 1 sobre 300 por 8 por P1 más 12 por P sub 2 más 28 por P sub 3. O sea, de esta ecuación, una vez que se ha obtenido la inversa de la matriz, se puede calcular directamente los ángulos, ¿no? Los ángulos. Pero acá la hemos puesto nosotros en función de la potencia P1. ¿Para qué? Para calcular en función de las potencias inyectadas en los nodos. Claro, fácilmente puedo yo reemplazar acá P sub 1, que es 250 megavatios, acá sería 2.5, ¿no? 2.5 sería aquí P sub 1. Y acá P sub 2 sería 200 megavatios, que es 2 por unidad. Acá P1 sería 2.5 por unidad y P sub 3 sería, que es 100 megavatios, sería 1 por unidad. Entonces, justamente esos valores están aquí, ¿no? Vean, P sub 1, 2 es esta ecuación, la que me permite calcular la potencia que va del nodo 1 al nodo 2, pero en función de las potencias inyectadas en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3. Aquí reemplazo los valores, me va a dar 16. Bueno, K es 1 sobre 300, ¿no? K es 1 sobre 300. Y va a ser 16 por P1, P1 es 2.5, menos 6 por P sub 2, P sub 2 es 2 por unidad, y menos 4 por P sub 3, ¿no? Bueno, aquí no sé si, aquí debe haber un error, pero en fin, hacemos, siguiendo el proceso de cálculo, eh, dividiendo sobre el factor de 300, ¿no? Nos da un valor de 0.8 por unidad, ¿no? 0.8 por unidad. La potencia de 1 a 2. La potencia de 1 a 4, similarmente, el delta 1 menos, en este caso, delta sub 4 es 0, multiplicado por la admitancia Y1, 4, bueno, delta 1 es K por 28 por P1 más 12 P sub 2 más 8 P sub 3 por 5. Al reemplazar valores nos da 28 por 2.5. En fin, aquí tenemos la sustitución de valores y nos da 1.7 por unidad. La potencia que va de nodo 1 al nodo 4. Similarmente, la potencia que va del nodo 2 al nodo 3, desarrollando la ecuación, reemplazando valores, K es 1 sobre 300, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 por 2.5 más 6 por 2 menos 16 por 1. Bueno, en fin, nos da 0.2 por unidad. Y así calculamos las potencias que fluyen en los nodos 2 y 4. Nos sale acá 2.6. La potencia de 3 a 4 nos sale 1.2. Reemplazando esos valores, este sería el flujo de potencia real en corriente continua calculado ya según la metodología, ¿no? Como ustedes ven, la metodología es relativamente sencilla. Simplemente hay que voltear una matriz. Y de estos 250, 170 va del nodo 1 al nodo 4 y 80 del nodo 1 al nodo 2. Suman 150, perdón, 250. En el nodo 2, 200 inyecta la turbovapor, 80 viene por la línea, son 280. 260 va directamente del nodo 2 al nodo 4 y 20 va del nodo 2 al nodo 3, ¿no? Se completa la igualdad, ¿no? En el nodo 3, 100 inyecta la hidroeléctrica 3, 20 viene por la línea, son 120, y esos 120 van del nodo 3 al nodo 4 directamente. Como ustedes ven acá, los flujos de potencia, lo que sale es el mismo que llega. Acá llega 170 por la línea 1 o 4, más 260, más 120, serían, a ver, 430, 450, 550 serían, ¿no? Sumando 170 más 260 más 120 sería
550, más los 450 que son inyectadas por las unidades turbogas y grupo diésel, sumarían 1000 megavatios. Y es justamente los 1000 megavatios que sale hacia la carga de 4. O sea, este flujo de potencia es correcto en corriente continua porque se cumplen las leyes de Kirchhoff, pero esto es real, ¿no? No es inventado como el diagrama que les mostré anteriormente, es un flujo que ha sido calculado y es muy aproximado a la realidad, ¿no? Bien, yo he hecho este flujo de potencia con el software Power Factory y los valores son exactos, ¿no? O sea, tienen, bueno, hay pequeñas diferencias por pérdidas, porque el Power Factory no ignora las resistencias y por eso se vuelve un poco más lento también, pero la solución es muy adecuada, ¿no? Entonces, una vez que se ha calculado las pérdidas, fíjense en estas ecuaciones, lo que me interesa no son los números como resultado, o sea, no es este punto 8, 1.7, sino estas ecuaciones. P12 es la potencia que fluye del nodo 1 al nodo 2. Está dada en términos de las potencias que generan los generadores, ¿no? Está en función de P1, P2 y P3. Igual, la potencia que fluye del nodo 1 al nodo 4 está en función de P1, P2 y P3. Igual, los flujos en todas las líneas son funciones de las potencias inyectadas en los nodos 1, 2 y 3. ¿Por qué hago este cálculo, no? Y no determino directamente los números, porque no estoy interesado en los números, sino cómo calculan las pérdidas en las líneas. Las pérdidas van a ser función de las potencias. Por lo tanto, puedo encontrar las pérdidas totales. Pues las pérdidas totales va a ser la sumatoria. Vean, las pérdidas en la línea L12 va a ser I cuadrado por P sub 1, 2. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué me interesan estas ecuaciones. Esta ecuación es la que me interesa a mí calcular. Vamos a buscar el PowerPoint donde está. Bien, aquí tenemos entonces, en las clases anteriores habíamos visto cómo se calculan las pérdidas, ¿no? En un sistema de potencia. Habíamos visto una ecuación genérica. Habíamos visto esta formulación lagrangiana. Se formulan las ecuaciones. En este caso, cuando se incluye la red, las pérdidas no son iguales a cero, pero vean en las ecuaciones, las pérdidas deberían estar expresadas como función de las potencias, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos calculado con el flujo de potencia en corriente continua. Hemos determinado las
las pérdidas como función de las potencias inyectadas. O sea, esta ecuación que hemos determinado nosotros debe ser presentada en términos de las potencias. Las pérdidas tienen que estar expresadas en función de las potencias inyectadas en los nodos. Entonces, eh, bueno, una vez que se tienen las pérdidas expresadas de esa manera, se puede resolver esa formulación, ¿no? Entonces, aquí habíamos dicho de que todo el despacho se reduce a calcular los factores de penalización, ¿no? Los factores de penalización se calculan con esta ecuación. Se tiene que encontrar la derivada de las pérdidas totales con respecto a la potencia del nodo, en el nodo J en el cual está ubicada la unidad de generación J. Justamente lo que hemos hecho, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos el factor de penalización de la unidad o del nodo J, está calculado con esta ecuación. ¿Y cómo calculamos las pérdidas? Las pérdidas totales, o cómo calculamos la derivada de las pérdidas totales respecto a la potencia inyectada en el nodo J. Justamente eso es lo que se logra mediante esta otra ecuación, este otro PowerPoint, ¿no? Justamente aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular las potencias, ¿no? Que sean inyectadas o sea, las pérdidas pueden ser calculadas como la suma de estas potencias, P sub 1, 2, P sub 1, 4 y P sub 2, 3, P sub 2, 4. Estas potencias que fluyen son iguales a la corriente que fluye por la línea de transmisión. Es decir, la corriente que va del nodo 1 al nodo 2 es igual a la potencia, porque como la tensión es 1 por unidad, la corriente va a ser la misma, ¿no? Porque la potencia es la corriente por la tensión. Siendo 1 por unidad la tensión, la corriente es igual a la potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para calcular las pérdidas, hay que multiplicar el cuadrado de la potencia de la línea L1 y 2 por su resistencia. Luego sumar a las pérdidas de la línea 1,4, multiplicando el cuadrado de esto por la resistencia de la línea 1,4, ¿no? O sea, las ecuaciones que están en naranja, las subimos al cuadrado y las multiplicamos cada uno por la resistencia de la línea correspondiente. Esas serán las pérdidas totales. Y esas pérdidas totales tienen que ser, digamos, ubicadas en esta ecuación. Y hallar la derivada con respecto a la potencia del nodo correspondiente, ya obtendríamos el factor de penalización. Y el factor de penalización estaría en términos de las potencias, que son las incógnitas en digamos, en esta formulación lagrangiana. Por lo tanto, al estar expresadas en función de las potencias, el sistema de ecuaciones que está previsto, ¿no? Sería susceptible de ser resueltas. O sea, esto, conociendo el factor de penalización y conociendo las pérdidas totales en función de las potencias, todo esto se vuelve un sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Por supuesto que en este caso va a ser más complejo, ¿no? Porque las pérdidas totales van a ser funciones cuadráticas de las potencias. Y es un poco complicado resolverlas. Pero el tema que nos interesa a nosotros es la formulación teórica, ¿no? Una vez que entendemos cómo funciona numéricamente o metodológicamente un pequeño sistema de potencia, el problema que se aplica para grandes sistemas de potencias es un método computacional que permite hacer este cálculo de manera sistemática, ¿no?
Y eso es un problema complejo, ¿no? Largamente complejo, de que está mucho más allá de una maestría, ¿no? En, en este tema. Dicho en otras palabras, si ustedes se dedican en su ejercicio profesional al tema de despacho económico, van a necesitar más de una maestría para, digamos, desarrollar metodologías eh, que resuelvan este problema de manera, digamos, ordenada. Es suficiente con decirles de que estos programas que hacen el flujo, o perdón, que hacen el despacho económico con pérdidas, son escasos en el planeta, ¿no? En Latinoamérica hay uno o dos autores, ¿no? Que han hecho programas que hacen que resuelven este problema. Uno de ellos es Mario Pereira, que es un brasilero que vende su programa, que hace esta tarea, que, bueno, lo vende a $100,000 un paquete, y que yo sepa, no hay no conozco otro autor, ¿no? Quizás se han surgido últimamente, pero Mario Pereira vende el programa SDDP, que es un programa que utiliza el COES para hacer su despacho económico sin red de transmisión, y después despacho económico con red de transmisión, pero de manera un poco más, se tiene que simplificar más la red. Y el otro programa que hay que yo conozco es uno hecho por peruanos, ¿no? Es el programa Perseo, ¿no? Perseo es un programa que hace despacho económico con red de transmisión, y es muy buen programa. Y es el programa que utiliza los INERMIN para fijar las tarifas, ¿no? Como vamos a ver después, otra aplicación del despacho económico es fijar tarifas, ¿no? Es decir, cómo darle el precio a la electricidad. Bueno, la electricidad es un tema fundamental en cualquier economía. Entonces nosotros no vamos a ir más allá de este tema, porque estamos excediendo, digamos, largamente los objetivos que se tiene al desarrollar un curso de despacho económico. Simplemente vamos a quedarnos en este punto y vamos a ver de manera un poco más panorámica la aplicación de esta metodología, ¿no? De despacho económico. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el efecto que tiene sobre el despacho económico peruano. Ustedes pueden ver, este es el resultado, este es el reporte que hace el COES de cómo ha hecho el despacho económico y cómo ha hecho la operación económica del sistema de potencia. Vamos a ampliarlo. Aquí están todas las centrales eléctricas que funcionan en el país. Vean ustedes, la primera central es Electroperú, ¿no? Con su central Santiago Antunes de Mayolo y la central Restitución, ¿no? Y aquí tenemos el despacho hora a hora. A las 0:30 horas, 545 Antunes de Mayolo y 186 Restitución. A la 1, 552 y 179 Restitución. En fin, aquí tenemos un reporte diario de las 24 horas, cada 30 minutos el reporte, y la generación de cada una de las centrales. Fíjense, yo he hecho este resumen acá. Vamos a ver, cuántas centrales de generación, vamos a poner aquí. Vamos a ver cuántas son. Estoy hablando de centrales de generación. Son 148 centrales de generación, ¿no? Este es el despacho del día 2 de noviembre. Y hay que saber de que la central Santiago Antunes Mayor, tiene 7 grupos de generación. O sea, estas son 148 centrales
pero cada central tiene sus grupos de generación. Vamos a ver. Acá podemos poner, ¿no? Santiago Antunes tiene 7 grupos, Restitución tiene 3, Huanza tiene 2, Huinco tiene 4, Matucana tiene 2 grupos de generación, Ayahuanca tiene 4, Moyopampa tiene 3, Huampaní tiene 2, ¿no? Así, fíjense, multiplicando el número de centrales por los grupos de que tiene cada uno, vamos a encontrar acá, pues, más de 500, ¿no? Sí, yo, acá de estas centrales yo me acuerdo, ¿no? Ventanilla, Chimaya, Anango, porque son centrales antiguas, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta pequeña centralita Pariac, ¿no? Es una mini central que tiene como 5 grupos, pero son grupos que generan kilowatts, ¿no? En 2 realmente es, bueno, habría que poner, la potencia está redondeada sin decimales para que no ocupe mucho espacio. Pero, por ejemplo, aquí hay, en Talara, acá hay grupos grandes de generación y hay los grupos no convencionales, ¿no? Vean ustedes, tenemos, por ejemplo, central San Jacinto es una central de biomasa, es decir, utiliza bagazo de caña como fuente de generación. Todos estos son hidráulicos, térmicos, acá la H indica hidráulico, y este B es biomasa. La central Huaycoloro es una central que procesa basura y genera gas, y con ese gas genera una pequeña potencia con energía proveniente de desechos. La Gringa también es una central de biomasa. Doña Catalina y Biomasa Callao son centrales que procesan basura. Majes es una central solar, repartición es solar, Tacna solar, Panamericana solar, Moquegua solar. Erucaya es una pequeña hidráulica. Y estas centrales, Marcona, Tres Hermanas, Talara, Cupisnique, Huambos y Duna, son eólicas. Y aquí, por ejemplo, en Huambos y Dunas hay 7 cada uno, pero Cupisnique tiene un 45 aerogeneradores. Entonces ustedes ven, acá hay una gran cantidad de centrales, 148 centrales, pero la mayoría de ellas las térmicas están con cero, fíjense, ¿no? Las unidades térmicas están, las turbogases, Eten, Reca, Puerto Bravo, están con cero todo el día, no generan, están de reserva. Bien, lo que quería mostrarles es a ustedes cómo el despacho económico del sistema nos permite ver cómo despacha cada uno. Por ejemplo, aquí ver vamos a ver la central, la primera central, que es la central Machu Picchu, ¿no? Cómo despacha en el día, las 24 horas del día, está generando alrededor de 140 megavatios y todo es plano, fíjense, ¿no? Bueno, claro, varía hora a hora, pero varía unas cantidades pequeñas, ¿no? La central 2, la central Yaupi, que es la central que está en Pasco, genera un poco menos de 100 megavatios, 90 megavatios, pero es casi plano, ¿no? En la hora de punta genera un poquito más. La otra central, vamos a ver la central Yaupi, en la central Yuncan, que está al ladito de Yaupi, genera 80 megavatios, ¿no? Es lo que trae el río. Después vamos a ver otras centrales, vamos a ver qué centrales. Vamos a ver las centrales. Vamos a ver la central Matucana, 5, la central 11, Yanango, las Pizarras, la central 15. Eh, Vamos a ver también la central Oroya, 25. O sea, aquí tengo la lista de todas las centrales que están siendo monitoreadas, ¿no? Después, las centrales Calpa,
Después vamos a ver las eólicas, vamos a ver las eólicas. Ahora vamos a ver la central 79 Cupiznique, Cañón del Pato 88. Bien, vamos a ver la central 5. La central 5 es la central Matucana, ¿no? Esta central está pues en la ciudad de Matucana, ¿no? A unos kilómetros. Fíjense, está generando 65 megavatios más o menos, casi plano, ¿no? Esta central es una central que tiene una pequeña cámara de carga, por lo tanto es una central de pasada. La central, las pizarras, vean ustedes las pizarras, es una central que genera prácticamente de pasada, pero acá dejó de generar porque posiblemente haya sufrido una falla. Y una vez que en un tiempo resolvieron el problema, volvieron nuevamente a generar. Y aquí generó un poquito más, ¿por qué? Porque seguramente guardó un poco de agua en su cámara de carga y les permitió generar un poquito más, ¿no? Después, la central 25 de la central La Oroya, y La Oroya es casi plano, ¿no? Entre 8 y 8.5 megavatios genera plano todo el día, es una central de pasada. Así ha sido su despacho económico, ¿no? Después, veamos una central. La central Cañabrava es una pequeña centralita que está en Cajamarca. La central Yanapampa es otra pequeña central que está alrededor de Huacho, ¿no? Yanapampa es una central que capta las aguas de un río, el agua es de color negro, por eso es Yanapampa. La central Santa Rosa es una pequeña hidroeléctrica. Tiene estos bajones porque utiliza las aguas que son de regadío. Entonces, antes de que entren las aguas al regadío, está la central, pero la central se rige por los requerimientos de los agricultores. Si los agricultores cierran el agua a las 6 de la mañana, como está aquí, y abren a las 7:30, es porque así es sus requerimientos de agricultura. O sea, esta central genera el agua que trae el canal, y el canal es administrado por los agricultores. Entonces, ellos generan según el régimen que designan los agricultores, ¿no? Central Santa Rosa. Es una pequeña hidroeléctrica. Pues vamos a ver la central Calpa, fíjense, es 250 megavatios, es una central, una turbovapor dentro de un ciclo combinado, y aquí esta central genera ya de acuerdo al despacho económico que le ha asignado el COES. Es una turbovapor, parte de una, vamos a ver el 44 que es, bueno, 46, Chilca, ¿no? La central turbovapor Chilca 1, fíjense, está generando 250, 260 megavatios casi plano, ¿no? Esta es una térmica. Y fíjense, el despacho económico es casi plano. Las variaciones son porque, digamos, hubo algún cambio en la demanda y eso les obliga a cambiar un poquito, pero como ustedes pueden ver, es prácticamente un despacho plano. 47. La central Fénix también es una turbogás, parte de un ciclo combinado que está en Chilca. Esta es la turbogás Chilca 1, 180 megavatios planos, térmica. La turbogás Calpa 2, bueno, por algún motivo, el COES le ha asignado tener una carga variable. Bien, veamos una otra central. Esta es una central eólica, Cupiznique. Esta central genera lo que trae el viento, ¿no? Y el viento bien es caprichoso, ¿no? Bueno, a la medianoche tiene un valor y comienza a disminuir, ¿no? Sube y baja, así. Esta potencia que generan las eólicas es pues de acuerdo a la cantidad de la velocidad del viento que hay, ¿no? Entonces,
Ustedes pueden ver de que es una forma caprichosa, ¿no? Vamos a ver otra eólica, Tres Hermanas. Tres Hermanas está en Marcona, ¿no? Cerca de las líneas de Nazca. Bueno, ahí los vientos son un poco más parejos, pero aquí la central no da más de 65 megavatios porque pues, seguramente el viento no ha sido muy fuerte, pero a veces cuando los vientos son demasiado fuertes, las eólicas se plantan en un solo valor o se apagan, ¿no? Si los vientos son muy fuertes, las centrales eólicas se desconectan por seguridad de los aerogeneradores. Aquí vemos otra vez 81, a ver, Marcona, ¿no? Fíjense, es muy parecido, porque Marconi y Tres Hermanas están uno al lado del otro. Entonces aquí seguramente hay algún tipo de variación que se ha producido y por eso hay una pequeña variación comparado con el anterior. Y la central eólica de Talara, ¿no? También son 17 aerogeneradores en Talara. Esta central es nueva, ha entrado recién hace unos 2 meses, Huambos, ¿no? Son 7 aerogeneradores, está en Cajamarca. Y la otra central que es gemela, la central Dunas, que está también en Cajamarca. Fíjense, muy parecido la generación de Duna con Huambos, ¿no? Uno está muy cerca del otro. Vamos a ver las solares. Por acá debe haber una solar. Algunas solares aquí, 71. La central 71 es la central Rubí. Es una central solar. Fíjense cómo genera Rubí, ¿no? Casi 150, algo más de 150 megavatios. Esta central comienza a generar a partir de las 5:30, ¿no? Comienza a subir rápidamente su generación, ¿no? Y deja de generar cuando el sol se va, ¿no? 72, esta es la central eólica Intipampa, que está también en el sur, ¿no? Está, me parece, en Moquegua, Tacna. Bueno, ustedes deben saber Intipampa, ¿no? Inti Sol es Pampa, donde está Reina el Sol, es un grupo de centrales solares que tienen una potencia cercana a los 40 megavatios. Central Tacna, solar también, ¿no? Vean, ellos comienzan a generar lentamente a partir de las 5 de la mañana, recién a las 8:30, cerca de las 9, recién llegan a su plena potencia, ¿no? Debe ser por la ubicación, como está al sur, el, el ángulo de los rayos solares no es pues perpendicular como lo es, por ejemplo, en el norte, ¿no? En el norte o en el centro del planeta, cerca del Ecuador, seguramente esto es mucho más pronunciado. La central 74 es la central panamericana, que está en Tacna, digo, en Moquegua. Repartición es una central solar también que está en Arequipa. Seguramente aquí ha habido una nube que se ha interpuesto, o bien ha estado nublado el día en esa zona, ¿no? En la Pampa de la Joya. En esa zona donde está la base militar aérea, alrededor de esa zona está la central de repartición. La central Majes está muy cerca también a la central de repartición, también en Arequipa. Central Moquegua. Esta es la central Guaira, es una central eólica que está cerca a Tres Hermanas en Ica, cerca de Nazca, ¿no?
Pero fíjense, es una central de 130 megavatios, es una tremenda central, ¿no? Para hacer eólica. Bueno, Kupisnik ya lo vimos. Aquí ustedes van a ver el despacho económico que hace el COES día a día, ¿no? En este caso es para el día 2 de noviembre. Es un día feriado, por lo cual entonces las centrales, como la demanda es un poco menor, ¿no? El despacho se hace un poquito más claro en cuanto a las tendencias. Vean, esto que está aquí son hidroeléctricas de pasada. Y vean ustedes, las hidroeléctricas de pasada son prácticamente una línea recta, ¿no? Todas sumando despachan la misma cantidad de potencia. Estas son centrales hidroeléctricas que no tienen mucha capacidad de regulación. Otra central, estas son las que están con color naranja, son térmicas, turbogases, turbovapores, y vean, también son casi planos, ¿no? O sea, aquí, como es un día feriado, y la costumbre de las personas es que en los días feriados, después de una, digamos, de una actividad nocturna, la demanda disminuye justo alrededor de las 6 de la mañana. Luego, cuando la demanda comienza a incrementarse, se mantiene más o menos constante la potencia de las térmicas. Esta que está con rojo, pequeñita, vamos a acercarla, son centrales térmicas variables, ¿no? Son centrales que se hacen variar a propósito porque no se perjudica, digamos, el despacho económico de esas unidades porque no, digamos, no son, eh, el combustible no se desperdicia, digamos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las unidades térmicas convencionales. Entonces, algunas unidades de generación térmica permiten, como las aeroderivas, permiten de que se pueda trabajar a menor potencia que el nominal. Por lo general siempre están en cero o su máxima potencia, ¿no? Pero no funcionan las 24 horas como estas, por ejemplo. Estas las unidades térmicas convencionales tienen más o menos una potencia fija. Estas amarillas son las solares. Y ustedes pueden ver acá, no se ve la biomasa, pero la biomasa es una chiquita que acá no se distingue, ¿no? Pero las solares son las amarillas. Este es el despacho a lo largo de las 24 horas del día, ¿verdad? Ustedes ven acá, las 0:30, 1, o sea, cada media hora, hasta las 23:30 a 24 horas. Las solares siempre, como ustedes ven aquí, comienzan a funcionar a partir de las 5 más o menos en algunos lugares, ¿no? Comienzan a generar ya una pequeña cantidad, luego tienen su tope al mediodía, ¿no? A las 12 del día tienen el máximo valor que pueden generar las centrales solares. Lo que está con celeste son las eólicas, ¿no? La combinación de todas las eólicas en las noches se genera un poco y a medida que avanza el día y sobre todo en la tarde su generación es máxima. Y lo que está arriba, esto es la generación de las centrales hidráulicas que tienen capacidad de regulación. Entonces ahí están la central que tiene por regulación, la central Mantaur o la central Malpaso que tienen capacidad de regular, la central Winco, ¿no? Que tiene una gran reservorio de regulación. Vean ustedes, es variable, ¿no? Aquí, en este periodo, almacenan agua, bueno, no almacenan toda la capacidad, y lo sueltan a la hora de la punta, ¿no? Que es a las 18, bueno, entre las 18 horas y las 19 horas, ¿no? Entonces, esta es la hora de punta. Y vean ustedes, nosotros en la hora de la media demanda, a las 15 o a las 11, tenemos una demanda casi cercana, casi igual a la demanda de la hora de punta, ¿no? Entonces, este diagrama de carga diario, como ustedes pueden ver, es muy parecida al de un país industrializado, ¿no? Realmente no somos un país industrializado, pero ¿por qué es que tenemos un diagrama de carga así muy parecido al de un país industrializado? ¿Por qué?
porque nosotros en el sistema de tarifas eléctricas se premia disminuir la potencia en la hora de punta. O en otras palabras, en realidad no se premia, se castiga a las centrales o a las cargas, no a las centrales, sino a las cargas que consumen en la hora de punta, se les castiga, ¿no? Se les penaliza con la tarifa en primer lugar. La tarifa, al ser más cara en la hora de punta, incentiva a las grandes industrias a producir más en las horas de valle. Estas son las horas de valle, ¿no? Que son entre la medianoche y las 7 de la mañana. Entonces, muchas industrias bajan su generación a la hora de punta y producen más en las horas de valle. Entonces, eso hace de que nuestro diagrama de carga sea un diagrama muy parecido al de un país industrializado. Entonces, ustedes han visto aquí un despacho económico que realiza el COES y lo ejecuta, ¿no? Es decir, este es un despacho económico real, en las cuales se ha visto las tendencias que tienen en la asignación de potencia generable para cada central, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver rápidamente, ¿no? Fíjense, están las centrales una a una, ¿no? Su generación hora a hora. Vamos a ver aquí nomás. Por ejemplo, acá tenemos la central Machu Picchu, ¿no? La central que está al lado de las ruinas. Factor de carga 0.9, ¿no? O sea, es una central que su promedio es más o menos el 93% de su máxima potencia. Esto es lo que está generando hora a hora esta central, ¿no? Entonces, estas son centrales H sub P, son centrales de pasada, hidráulicas de pasada. Ahí están todas las centrales, ¿no? De diversos tamaños, 150, bueno, otros valores tienen 39. Los más grandes son, pues, bueno, estas son las térmicas, ¿no? Y las hidráulicas de regulación, fíjense, Mantaro, ¿no? Que tiene un gran reservorio de regulación, 647 megavatios. Cerro del Águila 419, Chagalla 371, Cañón del Pato 221, son las potencias máximas que generan. Restitución 214, eso es la potencia máxima, pero estos son los despachos hora a hora, ¿no? A las 0:30 horas, a la 1 de la mañana, a la 1:30, a las 2, en fin. Y ustedes tienen todas las centrales, ¿no? Estas son las centrales hidráulicas de regulación, estas son las térmicas convencionales, ¿no? La mayoría, fíjense, no despachan. Solamente despachan las grandes centrales. Bueno, vamos a ver aquí hay térmicas que despachan, ¿no? Aquí la central Calpa eh, tiene potencia máxima de 262, pero está despachando 261, 260, 261, está muy cerca del máximo valor. Así también, ¿no? Las grandes unidades o grandes unidades de generación. Y aquí tenemos digamos, un resumen, ¿no? Todo lo que es térmico, todo lo que son hidroeléctricas de pasada, 977 megavatios, térmicos, 2580. Los térmicos variables son pequeños, la biomasa 9, solar, bueno, a las 0 horas no hay sol, a las 0 horas. Las hidráulicas de regulación son 1800. Si comparamos la hidroeléctrica de pasada con la hidráulica de regulación, son 2788, ¿no? Y la térmica 2500, o sea, la térmica y la hidráulica están más o menos con el mismo valor, ¿no? Entonces, resumiendo, el despacho que hace el COES de nuestro sistema eléctrico de potencia es pues básicamente en función de los costos variables y un criterio que tiene en cuenta las pérdidas de transmisión
El manejo de los reservorios de agua, ¿no? Los reservorios de agua, como vamos a ver después, en un ejemplo muy práctico, permiten reducir los costos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, por ahora, vamos a dejar las clases en este punto, habiendo expuesto algunos criterios de cómo se hace un despacho de un gran sistema de potencia y cómo se incluyen las pérdidas. En las siguientes clases vamos a hacer ejercicios de aplicación que nos van a permitir entender mejor cómo funciona el tema del despacho hidrotérmico, ¿no? Es decir, no vamos a tener solamente este pequeño sistema de potencia eh, 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 generando o produciendo energía para abastecer una carga con el criterio de reducir al mínimo posible los costos totales de operación de un día. Este problema, si entendemos muy bien cómo funciona el cálculo en un pequeño sistema de potencia como este, también vamos a entender cómo funciona el cálculo en un gran sistema eléctrico de potencia como este, ¿no? Y vamos a ver que los despachos son muy parecidos. En este caso, vamos a ver en este caso, la metodología que hemos utilizado aquí para esta metodología que hemos utilizado o que hemos expuesto para resolver el despacho económico, incluyendo las pérdidas, la vamos a aplicar en un pequeño sistema de potencia como este, ¿no? Como hemos mostrado aquí, en un pequeño sistema de potencia como este, para que podamos entender cómo funciona el despacho en un gran sistema de potencia. Entonces, la diferencia no es más que trabajo tedioso en cuanto a incluir muchas centrales de generación y muchas líneas de transmisión. Bien, vamos a dejar las clases en este punto. No sé si tienen ustedes preguntas. Yo les voy a compactar y corregir algunos errores que he visto en el PowerPoint y les voy a enviar por correo y también voy a subir al Classroom. No sé si tienen preguntas. Aló, aló, aló. Estoy hablando solo. Ingeniero, sí lo escuchamos. Bien, alumnos, entonces dejaríamos la clase en este punto para en la siguiente desarrollar ejercicios de aplicación que nos permitan entender mejor este tema que, dicho sea de paso, es muy especializado, ¿no? Es además tedioso también, ¿no? Pero el entender cómo funciona un pequeño sistema como este, como le dije, nos va a permitir entender cómo funciona un gran sistema de potencia. Bien, si no hay más preguntas, dejaríamos la clase en este Ingeniero, punto. Sí, disculpe, el material podría, creo que faltan los últimos PDF, me parece. ¿Podría subirlo, por sí, favor? sí, sí. He visto de que subo al Classroom, pero al parecer no es el lugar adecuado. De todos modos, le voy a enviar por correo electrónico a cada uno de ustedes y a la vez voy a subir al Classroom, ¿no? Y voy a tratar de resolver cuál es el problema por el cual no se puede acceder desde el Classroom. Sí, porque al Drive me parece, al Drive que usted Claro, está bien, disculpe, está bien. Bien, bien, bien. De todos modos, si ustedes no reciben por el correo o por el Classroom, me comunican, ¿no? Un mensaje a mi correo institucional para enviarles el material que ustedes, digamos, requieran, ¿no? Les voy a enviar también, no sé si aquí lo tengo a la mano, pero les voy a enviar un libro. El problema es que a veces los libros ocupan mucho espacio. Acá hay varios libros que quiero enviarles. Ahora vamos a ver aquí. Bibliografía, libros, por ejemplo, ¿no? Este libro de Allen Wood,
es el libro clásico, ¿no?, que utilizan en las maestrías. Este libro tiene 42 megas, no se puede enviar por correo electrónico, pero voy a ver la forma como enviárselos a ustedes, ¿no? Este es el libro clásico. ¿Lo puedes subir a un Drive y compartirnos el enlace del Drive? Ya, ya. Entonces este libro es un libro de texto, ¿no?, que utilizan en la uni, lo utilizan. Bueno, les voy a proporcionar para que ustedes lo lean, ¿no? Es un libro que tiene, ¿cuántas páginas? 500 páginas tiene, ¿no? Después hay otro libro, vamos a ver aquí. Este libro de Hadi Sadat es muy genérico. Es un libro clásico también que se utiliza para varios cursos de sistemas de potencia. Vean ustedes su índice, ¿no? Su índice. Una visión general de la electricidad, principios básicos, ¿no? Potencia compleja, en fin, cosas que se enseñan en potencia 1. Cargas en I, cargas en delta, análisis por unidad, ¿no? O por fase, perdón. Y acá modelos de generadores. Esto es más para cursos de máquinas. Pero el tema que nos interesa está más adelante, ¿no? Análisis de sistemas de potencia. Aquí está. Despacho óptimo de generación, ¿no? Entonces vean ustedes, es un capítulo muy corto, 30 páginas, pero es interesante. Este libro es muy solicitado por alumnos de diversos países. Se lo voy a enviar porque no es muy extenso. Tiene solo 28 megas, tampoco puede ser enviado por correo. Creo que el correo acepta máximo 25 megas. Y este es el libro de Stevenson, capítulo 13, tiene 11 megas. Este yo lo he escaneado de un libro, bueno, el libro de Stevenson, he escaneado y lo he convertido en PDF, ¿no? Entonces vean ustedes, para que tenga poca volumen, ustedes pueden ver las letras, ¿no? Están con baja densidad, pero si se lee, digamos, normalmente no se tiene problemas de... Pues aquí están los temas explicados a nivel universitario. Este es el libro clásico de Stevenson para sistemas de potencia. En este caso, el capítulo 3 referido a despacho económico. ¿Bien? Ustedes ven todos los temas que hemos desarrollado. Aquí están un poco más explicados. Está en español, ¿no? Les voy a enviar este libro también. En fin, voy a hacer una selección de libros que, bueno, algunos otros manuales. Por el momento les voy a enviar estos libros al correo electrónico y, como dijo alguien, voy a tratar de compartir en el Drive. El problema es que a veces algunos de estos libros tienen derechos de autor, y cuando se hace público, un medio público también, entonces puede ser sujeto de alguna penalidad, ¿no? Entonces voy a ver la forma de compartirlo de manera no formal. Bien, alumnos, entonces dejamos la clase en este punto y estaríamos reanudando las clases el próximo viernes, ya desarrollando ejercicios de aplicación, que son los que permiten entender con un poco más de claridad los temas que se han impuesto, ¿no? Los temas, sobre todo en este curso, son bastante tediosos.